Muy buenos días. De nuevo con ustedes en este espacio para hablar de asuntos jurídicos de servicios públicos domiciliarios. Les habla Carlos Vanegas y nos acompaña una vez más el doctor Carlos Alberto Ateortúa, a quien le doy la bienvenida y le agradezco inmensamente que haya sacado su tiempo para seguirnos acompañando en esta ventana que la Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia ha abierto para todos ustedes. Aprovecho entonces para saludar a nuestro gerente, el doctor James Gallego Alzate, y a nuestro gobernador Luis Pérez Gutiérrez por esta oportunidad que nos brindan de estar en contacto con ustedes todas las semanas. Hoy vamos a continuar resolviendo algunas inquietudes que nos han venido llegando al correo. Recuerden que ustedes, en el momento en el que tengan una inquietud, nos la pueden hacer llegar a nuestro correo que semanalmente les hemos estado entregando. Y nosotros la organizamos, la planeamos, la estudiamos y la presentamos a ustedes en programas futuros. Vamos entonces con los buenos días, doctor, a iniciar con esta pregunta y con el desarrollo del tema de hoy. Nos escriben preguntándonos por un usuario al que se le suspendió el servicio, el cual interpuso una acción de tutela y el juez toma la decisión de que hay que reconectar el servicio. Y nos preguntan, en el caso de que el juez decida que hay que reconectar el servicio y llegar a un acuerdo de pago, se llega a ese acuerdo con el usuario, pero él lo incumple. Y nos preguntan, ¿se puede suspender de nuevo? ¿Se le informa al juzgado? Sobre esto, pues, hay un escenario bastante amplio para conversar. Le paso el micrófono entonces a nuestro invitado, el doctor Carlos Alberto Ateortúa, y esperamos que ustedes sigan en sintonía con nosotros. Sí, buenos días, Carlos, y buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy en Agua al Derecho, nuevamente hablando de temas de servicios públicos. Creo que este caso que se está planteando es uno de los más importantes que hemos mirado en las diversas sesiones de trabajo que hemos tenido y debe ser la base para un trabajo ya académico sistemático en relación con contrato de condiciones uniformes, derechos fundamentales, debido proceso, acceso al servicio universal. Creo que la pregunta da para muchos elementos de juicio. ¿Por qué? Porque nos ha cambiado el mundo a medida que la jurisprudencia de la Corte ha reconocido un tema que era sustancial. Cuando entró en vigencia la Constitución del 91 y sobre todo cuando entró en vigencia la Ley 142, todos los que estábamos en este sector pensábamos que servicios públicos era una actividad económica de carácter contraprestacional, que era fundamentalmente una actividad económica productivamente, era muy eficiente, pero se nos había olvidado una cosa sustancial, y esa cosa sustancial se llama el usuario. La razón de ser de la teoría del servicio público es la protección de los usuarios. Ahora, muchas veces por proteger al usuario, también se nos olvida que en Colombia no hay una consagración general de servicios públicos universales y gratuitos. Esa fue una aspiración de los demócratas sociales de 1900 y a los comienzos de ese siglo, pero que cada vez es más lejana. O sea, pensar uno que el Estado o que un sector de la sociedad está en condiciones de prestar los servicios gratuitos para todo el mundo es casi que hoy un imposible económico y por lo tanto arranco pues por decir hartas cosas. Uno, los usuarios son la razón de ser del servicio. El usuario es lo que justifica que los servicios públicos se sometan a un régimen jurídico especial. Y los usuarios tienen un conjunto de derechos muy importantes. Obviamente que todo el que tiene derecho tiene una correlación con una obligación y en este caso es la correlación del pago. El usuario tiene derecho a acceder al servicio ¿a cambio de qué? A cambio del pago. El tema crítico se tiene cuando la persona no tiene capacidad de pago o cuando teniendo capacidad de pago no es una capacidad de pago suficiente. Creo que el tema debemos de resolverlo legislativamente, pero dado que no ha habido una iniciativa legislativa que venga realmente a cumplir con esa idea sistemática, porque a pesar de que conozco, incluso he participado en proyectos de ley donde se busca compensar el tema social con el tema de la sostenibilidad de las empresas,
nunca ha sido posible hacer un proyecto que deje satisfecho a todo el mundo y que por lo tanto tenga trámite en el Congreso. Me refiero entonces ya pues muy específicamente a la pregunta que se está haciendo. El tema es así. El usuario no paga el servicio, o sea, el servicio se le suspende por una razón, y la razón es no pago. Hay de un primer punto que hay que advertir es que no solamente el no pago genera la suspensión del servicio puede generarse por otras razones, por ejemplo, por violar el régimen del servicio. Yo revendo el servicio, por ejemplo. Normalmente en los contratos de condiciones uniformes se dice cuáles son las causales de suspensión. Y una causal de suspensión, por ejemplo, es darle utilización diferente a la del contrato o revender el servicio o afectar la red. Por ejemplo, afecto el medidor para que el medidor mida menos o de lo que debe medir. O le hago un bypass al medidor, es decir, hago una red alterna que impida que se mida. La medición del consumo es un elemento fundamental para los dos, para la empresa poder cobrar y para el usuario saber cuánto se le cobra. Creo, y como la mayoría de las personas con las que estamos conversando son de las empresas de servicios públicos, creo que todas lo primero que deben de examinar con mucho juicio es las causales de suspensión del servicio y tener claro que es diferente la causal de suspensión a la causal de corte. Es distinto, y en nuestros contratos de condiciones uniformes deben de existir las dos causales. Causales de suspender, que es una acción que es inmediata cuando el usuario no paga o cuando está en una causal que de acuerdo con el contrato genere la suspensión del mismo, a la de corte. La de corte ya tiene que ver es con la cometida, tiene que ver ya es con el levantamiento de la red y solo se puede tomar en una situación ya muy extrema, ya cuando el usuario tiene 5 meses de incumplir los pagos, ya se sabe que con 2 periodos de pagos se suspende el servicio, pero el servicio queda simplemente suspendido. Ahí está instalado y si el usuario paga en forma prácticamente inmediata, él tiene derecho a la reconexión inmediatamente entre las 24 horas siguientes. Eso va a estar regulado legislativamente por el decreto 19 y va a decir, y además con otro elemento adicional, por más de que el servicio esté suspendido, el usuario sigue pagando el cargo fijo. Y lo sigue pagando, ¿por qué? Porque el servicio lo tiene disponible. Entonces estamos en el evento del usuario que está en causal de suspensión por no pago. La empresa no tiene otra alternativa, lo ha dicho la Corte, la empresa tiene el deber de suspender. Eso sí, garantizando el debido proceso. Vamos a suponer en este caso que se garantizó el debido proceso, que se procedió a la suspensión y que en ese inmueble vivían personas con derechos constitucionales protegidos. Vivían menores, viven personas de la tercera edad, viven madres cabeza de familia, madres lactantes, casi todos los hogares. Yo figurativamente en clase digo pues que en todos los hogares hay personas con derechos constitucionales protegidos. Siempre que uno llega a un inmueble y toca la puerta a las 9 de la mañana, salvo que no haya nadie en el inmueble, la persona que le abre la puerta es una persona con derechos constitucionales protegidos. Es una ama de casa, que es madre cabeza de familia, es un anciano, es un niño. Estamos yendo en ese inmueble y en personas de estas, y esas personas se les afectan derechos fundamentales por el solo hecho de suspender el servicio. Estas personas se vienen en tutela y por lo que veo en la pregunta, la empresa se defendió bien o el juez tenía especial conocimiento del caso. ¿Por qué? Porque normalmente si la empresa no alega como contrapartida que se obligue al acuerdo de pagos, no necesariamente los fallos incluyen el acuerdo de pagos. Y ahí sí que estamos en un verdadero problema. Ahí sí estamos en un verdadero problema porque normalmente dos cosas. Uno, la empresa no obliga, el juez, perdón, no obliga el acuerdo de pagos ni dice por cuánto tiempo en principio es que se protege el derecho. Pero en este caso específico, y me gusta que así sea, además demuestra que hay ya una cultura en estos temas, bien sea porque la empresa lo alegó, o bien sea porque el juez así lo consideró, obligó a un acuerdo de pagos. Esos acuerdos de pagos, ya lo ha dicho la Corte, son obligatorios en el sentido de que la empresa lo tiene que promover y en el sentido de que el usuario no se puede negar a llegar a un acuerdo de pagos.
Obviamente tiene que ser en condiciones tan favorables como para que el usuario pueda atenderlo, para que el usuario lo pueda pagar. Que sea cumplible. Y entonces también los suministros de cantidad de agua también tienen que estar asociados a que no vayan a haber unos consumos excesivos que no lo pueda pagar. Pero bueno, lo que estamos diciendo es, en el caso concreto, el usuario no pagó, la empresa le suspendió, suponemos que garantizándole el debido proceso, el usuario se fue en tutela. Y se suscribió un acuerdo de pago. El juez tomó una decisión acertada desde mi punto de vista, que es no solamente ordenar la reconexión, sino ordenar el acuerdo de pagos. Y eso está íntimamente asociado a lo que yo estaba planteando hace un momento, y es que el servicio de todos modos, en principio, y salvo casos excepcionales, el servicio no es gratuito. El derecho fundamental es acceder al agua en cualquier circunstancia, pero el agua se debe pagar. Entonces, las personas deben de pagarlo y el pago debe ser pleno. Si la persona tiene capacidad de pago, que para eso están los subsidios. Se ve que equilibrar un poco esa diferencia de capacidad de pago de los usuarios. Sí, esta conversación con Carlos lo que está mostrando es que si seguimos conversando me va a reemplazar. Entonces, y ojalá todos ustedes me reemplazaran. Esa es la idea, y la idea es hacer mucha pedagogía de esto. Entonces, y que no solamente nos quedemos en la empresa, sino que los usuarios también lo sepan. Y al usuario, y sobre todo en épocas electorales, hay que decirle al usuario, el que venga a decirle que usted tiene derecho fundamental a acceder, sí, pero lo que no tiene es un derecho al servicio gratuito en forma universal. Solamente sería gratuito excepcionalmente y para el que no tenga capacidad de pago. Las circunstancias concretas es que el usuario efectivamente firmó el acuerdo y el acuerdo se empezó a cumplir. Perfecto, estamos en un Estado de Derecho y ese era el ideal. Sin embargo, por el supuesto, después el usuario ya empieza a incumplir el acuerdo. Es una situación ya nueva, en mi criterio. Ese ya no es un efecto del fallo y creo que esa ya se configura como causal separada. Creo que la empresa, si el usuario le empieza a incumplir el acuerdo de pago, tiene derecho nuevamente a suspenderle, pero también creo que el usuario tiene derechos a que le garantice nuevamente el debido proceso. Creo que hay bastante doctrina en la Corte en sostener la tesis de que en ningún caso a ningún usuario se le puede ni suspender el servicio, ni cortar el servicio, ni terminar el contrato si previamente no se le garantiza el debido proceso. En los términos de la sentencia T793 del 12, yo creo que ese debido proceso es un debido proceso bastante simple, que pues para eso de hace días venimos, o por lo menos vengo yo diciendo unilateralmente que deberíamos de hacer una sesión detallada y presencial. Ojalá lo podamos hacer, donde hablemos solamente de eso. Mínimo vital, debido proceso, derecho a los acuerdos, acuerdo de pago, solidaridad del dueño, ruptura de la solidaridad, asociado todo al contrato. Bueno, el caso es que termino diciendo que tal como se plantea en la pregunta, sí, en mi criterio personal, esta es una causal ya nueva, no está asociado al cumplimiento de la sentencia en forma directa y creo que el juzgado tiene el derecho a ser informado. Es decir, la empresa no debiera limitarse a garantizar el debido proceso y a suspenderlo, sino que además, tratándose del incumplimiento de un pacto de ejecución de la sentencia, porque aquí va a haber un incumplimiento de la sentencia, solo que el incumplimiento de la sentencia no es de la empresa, sino del usuario, que incumplió el acuerdo que ejecutaba la sentencia. Creo que se le debe de informar al despacho de que hubo necesidad de volverle a suspender el servicio al usuario ya por una doble condición, por no pago y por incumplimiento del acuerdo, que fue ordenado por el juez, porque es importante tener en cuenta eso, que creo que muchos de nosotros no lo tenemos en cuenta, y es que esa obligación de acuerdo de pagos no solamente es para la empresa, es también para el usuario. Obliga a la empresa a suministrar el servicio y obliga al usuario a hacer los pagos, ¿conforme a qué? Al acuerdo de pagos que él voluntariamente ha suscrito. Ahí, cuando se haga la sesión de trabajo, ya discutiremos si es conveniente o no conveniente que ese acuerdo de pagos también lo suscriban todos los solidarios, o sea, que también en la medida de lo posible lo suscriba el dueño del inmueble o lo suscriba el suscriptor. Sin embargo, no me quedan dudas de que
él sigue respondiendo solidariamente. Es decir, porque no es que el dueño del inmueble responda solidariamente por las obligaciones normales que se originan en la ejecución del contrato. No, no, no. El dueño del inmueble es solidario de todos los derechos y obligaciones que emanan del contrato. Y en este caso, aún estando de por medio una decisión judicial, esa decisión judicial está íntimamente asociada a la ejecución del contrato de condiciones uniformes. Yo creo que cuando explico cosas como estas, las empresas de servicios públicos y Andesco debieran de, y todos, y el sector académico, debiéramos de empezar a pensar en la necesidad de que en Colombia se establezcan unos sistemas de garantías, un sistema de garantías, un fondo de servicio universal, como existe en telecomunicaciones, donde las empresas puedan hacer sus repagos. Es decir, que cada que haya una sentencia y que el usuario no pueda pagar, la empresa no pierda eso, tal como sucede con el sector salud, que normalmente es el FOSIGA el que viene y compensa los pagos cuando hay una sentencia por medio que ordena un tratamiento o un medicamento que el POS no cubre, pues la entidad debe atenderla, pero no a su cargo, sino a cargo de un sistema solidario. Concreta la pregunta que me están haciendo, creo que, y con esto termino, creo que la empresa sí le puede suspender el servicio y creo eso también que el usuario tiene derecho a que esa suspensión esté precedida del debido proceso. Es decir, hay que informarle por qué se le va a suspender, en qué fecha se le va a suspender. Además, esa información cumple una función preventiva de cartera. ¿Por qué? Porque es que el usuario sabe en qué está parado y que al usuario le informen qué día y por qué se le va a suspender el servicio, se le vuelve a él es una nueva oportunidad de pago. Y la empresa lo debe entender así, es una oportunidad para que pague. No decirle que venga y es explicaciones anteriores, no, es que si él en este momento viene y paga, cesa la causal de suspensión. Y creo que, y ya lo hemos tocado en varias de las preguntas, creo que las empresas no se divierten mucho suspendiéndole el servicio a los usuarios. Las empresas lo que tienen es que tener mecanismos para hacer gestión de cobro. Y qué mejor mecanismo de gestión de cobro que notificarle oportunamente a un usuario que en razón de su no pago va a proceder una fecha específica a hacer el cobro. Creo que en ese caso el usuario va a hacer todo lo posible por pagar. Y también creo que debieron notificarle al dueño del inmueble, para que no solamente el dueño del inmueble haga presión para que el usuario pague, sino que también él pague. ¿Por qué? Porque es que si no vendría, y eso hay que hacerle mucha pedagogía. Además, hacer 2 o 3 casos que seguramente los medios le van a dar mucha difusión y todo el mundo se va a enterar. Cóbrale al dueño, embargar al dueño. Creo que si se embarga el dueño, que existe la posibilidad legal, o el inmueble, y casi nadie, ninguna de las empresas lo hacen, inmediatamente eso se va a arreglar. Inmediatamente se va a arreglar. Y eso es una garantía de pago para las empresas. Las empresas deben de establecer los mejores mecanismos de gestión de cobro para que, y en uno o dos casos ser ejemplarizantes de cómo se hace el cobro y que los dueños de los inmuebles sepan que no es literatura, sino que sepan que ellos responden solidariamente con los usuarios, ellos y los suscriptores del contrato responden solidariamente con el usuario. El día que efectivamente se le cobre a los dueños y que efectivamente se adelanten procesos coactivos, se cobre ejecutivamente la factura, tal como lo prescribe el 130, la ley 142, creo que la gestión de carretera de las empresas va a simplificar. Pero bueno, se trataba era simplemente de decir cuál era el alcance de la tutela en este caso, es para el caso concreto y creo que si el usuario no se pone al día, no queda otra alternativa que suspender. Yo que quisiera ahondar un poquito en esto, doctor, unos minuticos más, es porque tengo la inquietud, es que en Colombia no tenemos un marco regulatorio que nos permita decir, esta persona, sin la intervención de un juez, esa sería mi reflexión, no hay forma de que un alcalde o que un gerente de una empresa de servicios públicos diga, esta persona que es anciano, que es propietario de un inmueble, que trabajó toda la vida y le quedó la casita, no tiene hijos, no tiene personas que lo atiendan económicamente y él no tiene recursos porque no accedió a una pensión de jubilación. No tiene con qué pagar los servicios. Pero hoy creo yo que no hay un marco normativo que nos permita decir, le vamos a mantener conectados los servicios sin costo. Él
obligatoriamente en la situación actual tendrá que acudir a un juez para que el juez tutele sus derechos y meternos en este lío de un acuerdo de pago de una persona que ya sabemos no va a tener cómo cumplirlo. A mí me llama la atención es que las mismas personas no hayan acudido a otro criterio, y es el del precedente judicial. Creo que las empresas están abocadas a un verdadero problema, sobre todo a partir del año 2011, cuando viene la Corte Constitucional y muy acertadamente sostienen que en las sentencias 539, 634, 816, todas las tres Cs del año 2011 vienen y dicen que el precedente constitucional es fuente formal principal de derecho. Lo que me inquieta es esto: ¿qué pasaría si una persona no espera? Y antes de seguir, Carlos, aclaro, tienes toda la razón en la pregunta. Antes de seguir, no existe un criterio regulatorio ni legal que diga quién es persona vulnerable a la que no pueden suspenderse los servicios. Ahí es jurisprudencia. No hay un criterio de derecho positivo. Y ahí es principios y reglas de derecho y criterios rectores de interpretación. Y por eso las empresas, y me ha tocado estar en muchos casos, las empresas dicen: yo me curo en salud, yo sé que a mí en una tutela me pueden condenar, como lo saben las EPS en muchos casos, saben que las pueden condenar, pero dicen tutela en mano. Usted vaya y me tutela, y cuando tenga usted la tutela, la sentencia, yo y le pongo el servicio. El tema que estoy planteando es qué va a pasar el día que se universalice, se democratice el conocimiento del derecho y los ciudadanos sepan que no necesitan esa tutela. ¿Por qué? Porque si ellos, el que estén en las situaciones de especial protección constitucional, viniera a la empresa y acreditara la existencia de la sentencia y acreditara el carácter vinculante del precedente, primero que todo digo, el precedente constitucional es fuente formal principal de derecho. Ese es el supuesto de entrada. El supuesto de entrada es la propia Corte Constitucional hace valer su doctrina como que si fuera ley. Uy, ese es un enorme avance en el derecho. Lo reivindico en todas mis clases, en todas mis conferencias. Para mí hay cosas muy importantes en el derecho. Una es que el derecho se ha vuelto sustancialmente material, que el derecho no son formas jurídicas, que el derecho no es un fin en sí mismo. El derecho es un instrumento que se ha dado a la sociedad para la convivencia, para la paz, para el desarrollo, y el derecho se volvió, sobre todo la doctrina de la Corte, se ha vuelto fuente formal principal de derecho. Entonces, ¿qué pasaría si alguien viene y me dice: empresas de servicios públicos, no solamente la ley es fuente del derecho, también es fuente del derecho la doctrina constitucional? Ya tengo las sentencias de la Corte, que puede ser la T717 del 10, o la 616 del 11, o la 793 del 12, o la 100 del 17, o el año pasado hubo varias bien interesantes a las que podríamos dedicarle toda una sesión de trabajo. Él se viene con ese acopio de sentencias que en mis clases ya superan las 50. Yo cuando ya hoy estoy dictando la clase de Derecho del Usuario y Mínimo Vital, estoy tocando cerca de 50 sentencias de la Corte Constitucional donde hay protección. Por lo tanto, ahí no hay precedente, ahí lo que hay es ya doctrina muy consolidada. Entonces, lo que estamos diciendo, Carlos, es: ¿qué pasa? Si un ciudadano se presenta a una empresa, dice: la única fuente formal principal del derecho no es la ley, también es fuente formal principal del derecho la doctrina constitucional, tengo estas sentencias que dicen que el servicio no lo pueden suspender en determinadas condiciones, aquí traigo la prueba de que estoy en esas condiciones y no se toma el trabajo de mandarme factura porque yo no voy a ser capaz de pagarla. Resulta que me acaban de echar del trabajo, resulta que me acaban de suspender el pago de mi pensión, resulta que acaba de fallecer la persona que proveía el pago de los servicios públicos en mi domicilio. Ahí nos va a meter en una enorme dificultad a esa empresa, porque creo que la empresa debiera cuidarse. ¿Por qué? Porque podría ser prevaricato desconocer el precedente, y podría incluso el peticionario mismo de una vez decirles que si ustedes conocen el precedente, la propia Corte ha dicho: desconocer el precedente es tan grave como desconocer la ley, y eso le constituye prevaricato. O de una vez estoy enviando copia de este oficio que le estoy presentando a usted a la Procuraduría o a la Personería para tener la garantía de que mi derecho se va a preservar.
La pregunta es, ¿esa empresa puede ignorar ese derecho de petición? ¿Puede contestar que no aplica el precedente constitucional? ¿Puede un funcionario administrativo o el empleado de una empresa decir, no, me declaro en rebeldía? Me declaro en rebeldía contra la doctrina de la Corte y me parecería muy lamentable, en ese o en cualquier tema. Yo soy un profundo respetuoso, una persona que respeto la libre opinión de todos, pero creo que en Colombia uno declararse en rebeldía contra los fallos de los jueces y sobre todo con fallos de decisiones de las altas cortes no le está aportando nada a la civilización, no le está aportando nada a la cultura jurídica. Creo que el juez es casi que la bandera del Estado Social de Derecho. Y cuando el juez viene y dice, y lo dice el juez constitucional, y lo dice reiteradas veces, como lo ha dicho a propósito del mínimo vital, de que es un derecho y que no puede ser suspendido, creo que la empresa se excede si lo suspende. Frente a esa situación hipotética, que yo la veo venir desde hace muchos años, yo he venido hablando con las empresas y incluso con algún sector político y con el gobierno. Cada que tengo oportunidad se lo digo al gobierno, presentemos mejor un proyecto de ley, digamos que es mínimo vital, digamos cuándo la gente tiene derecho, por cuánto tiempo, porque la pregunta que me hicieron ahora tenía un elemento pues bastante complejo y es que el usuario no pague, pero hay otra pregunta que siquiera no me la hicieron porque no tengo respuesta y es ¿por cuánto tiempo se aplica la sentencia? Cuando el juez no dice. Entonces el juez viene y dice no le suspendan el servicio a Carlos Vanegas, lo dice la sentencia, pero se le protege el mínimo vital a Carlos Vanegas. Y entonces la pregunta es ¿y por cuánto tiempo? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Qué pasa si la sentencia no dice nada? ¿Será vitalicio ese derecho? Eso. ¿Y cada cuánto él tendrá que venir a acreditarlo a la empresa? O la empresa tendrá la carga de ir a vigilar a Carlos a ver si falleció o se alivió. Eso. Ahí me parece pues todo el lío que creo yo que hay que resolver por ley. Una ley debe venir a decir que es el mínimo vital. ¿Cuánto es? Porque ¿cuánto es? 50 litros de agua diarios en cualquier lado del país, dependiendo de los climas, depende de la altura, dependiendo de qué, cuánto es. Y la pregunta más importante de todas, es ¿quién lo va a pagar? Esa es la pregunta más importante, porque yo sí creo... la sostenibilidad del empleo. Claro, porque si se vienen un montón de personas a alegar mínimo vital, pueden lograr una cosa, y es que ya ellas no solo no tengan agua, sino que no tengamos agua ninguno. ¿Por qué? Porque si nadie va a pagar, pues entonces la situación va a poner a la empresa en una condición de insostenibilidad, y la empresa tiene que ser sostenible. Por eso creo que nosotros desde el sector tenemos que empezar, y ya pues casi cada que me preguntan sobre el tema digo lo mismo, digo, primero que todo, nada, en este estado de cosas, y como abogado, me sentiría muy mal de ir a un proceso a decir no le pongan el agua a una persona que está en una situación crítica. En este estado de cosas tenemos que promover la protección del usuario, la garantía del mínimo vital y que sea gratuito en condiciones muy especiales. Hay que defenderlo, pero en este estado de cosas también tendríamos que decir cómo establecer un fondo de servicio universal para que las empresas hagan repago de ese fondo y no vayan a caer, tal como tú lo has advertido, en un esquema de insostenibilidad. Pero bueno, la pregunta tuya fue una pregunta muy difícil y la pregunta consiste en decir, bueno, yo como empresa percibo que alguien está en condiciones críticas de mínimo vital. Yo, sin que medie hoy una sentencia de tutela, puedo proceder a garantizarle el servicio y a no suspenderlo oficiosamente sin que él lo solicite. Aunque mi formación, que es una universidad especialmente social de los servicios públicos, me lleva a decir que así debiera de ser. La gran realidad es que así debe de ser, pero que las empresas se someterían a graves riesgos y sobre todo de carácter fiscal, porque creo que las contralorías no lo entenderían, salvo que, como ya lo he advertido, sea el propio usuario el que toma la iniciativa y acredita que él está en las circunstancias de mínimo vital. Y me parece finalmente sobre este tema muy injusto que estemos dejándole al juez, que sea el juez el que resuelva este tipo de temas. Me parece
que ya hay suficientes temas en Colombia, suficiente violación de derechos fundamentales que deben resolverse vía tutela, para que un asunto que se sabe que normalmente va a ser tutelado, sigan insistiendo en ocupar a los jueces en un asunto que debía resolverse en instancia administrativa. Estaba yo por aquí entrando al chat para escribirles que las preguntas que surjan de esta conversación o de su realidad en el municipio nos las pueden hacer llegar a nuestro correo elagualderecho@antioquiapda.com. Yo creo que por el día de hoy vamos a terminar esta sesión, doctora Teortúa, agradeciéndole mucho su presencia. Sabemos que tiene quebrantos de salud, aún así decidió cumplir este compromiso semanal y eso lo valoramos y lo agradecemos mucho, doctor. Y a ustedes, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta sus empresas a compartir con nosotros estas inquietudes jurídicas. Reiteramos siempre el agradecimiento a nuestro señor gobernador Luis Pérez Gutiérrez, a nuestro gerente de servicios públicos James Gallego Alzate, a cada uno de los gerentes de las empresas de servicios públicos en todo el territorio del departamento de Antioquia. Tuve la oportunidad de ver aquí en el chat que tuvimos un grupo numeroso de puntos de conexión en todo el departamento. A ustedes muchas gracias por permitirnos seguir manteniendo vivo este espacio. No dejen de preguntarnos, no dejen de seguir alimentando esta posibilidad de seguir en contacto y ya el doctor lo ha dicho en varias oportunidades, yo aprovecho para reiterarlo, nos debemos un encuentro personal como el que hicimos a principio de año y el año pasado también, para que hagamos una especie de capacitación, taller, seminario o algo, y puedan ustedes llevarse una retroalimentación y una formación actualizada, vigente y muy pertinente a las necesidades que día a día se les presentan a ustedes en el territorio. Estamos terminando un año muy interesante porque es el fin de un periodo de gobierno. Muchos de ustedes tomarán otros rumbos, ojalá que lleven y esparzan esta semilla del conocimiento en ese tema tan importante del acceso a los servicios públicos y quienes continúan prestando servicios públicos en los próximos años, que hagamos escuela y que materialicemos todos esos principios constitucionales y legales en garantía no solo de los usuarios, sino también de nuestras empresas, que todo va a redundar en la salud, en el bienestar, en el desarrollo de nuestras comunidades. Con estas palabras entonces me despido, les deseo a ustedes un feliz día y muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en El Agua al Derecho. Hasta pronto.